¿Cuál fue la verdadera razón de la caída de la Unión Soviética? ¿Fue realmente económica? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre la caída de la Unión Soviética y sus motivos. Y para ello estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, pues muy contento de estar contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, en general se tiende a pensar que la caída de la Unión Soviética se debió a cuestiones económicas, pero también, tal vez antes, Adrián, podemos plantearnos, ¿no? ¿Cómo es que entramos en este tema y por qué es tan importante? Sí, bueno, vamos a ver. El por qué entramos en este tema desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Kai Center. En principio partíamos de lo que es, vamos a decir, el sentimiento o la opinión pública generalizada, por lo menos en Occidente, ¿no? En el sentido de que efectivamente el sistema económico de la Unión Soviética había fracasado, había colapsado, ¿no? Y que esto aparentemente no había ninguna duda sobre ello. Pero claro, tampoco lo habíamos analizado, lo habíamos dado por supuesto, ¿no? Claro, nuestra sorpresa llegó cuando aproximadamente el año 2013-2014 tuvimos acceso a unos datos sobre evolución de la renta per cápita, de la producción per cápita de la Unión Soviética, y que nos decían, y esto luego lo hemos ido contrastando en el tiempo, ¿no?, con distintos análisis, nos decían que la evolución de la renta per cápita, de la producción per cápita por habitante en la Unión Soviética en los últimos años se había ido reduciendo vamos a decir, el incremento anual de esa renta per cápita, que es la referencia fundamental que suele utilizar para valorar la evolución de las economías, se había ido reduciendo, pero en ningún caso colapsó. Es decir, sí hubo un colapso en la Unión Soviética, pero ese colapso se produjo en los años siguientes al cambio de sistema y precisamente porque fue un cambio de sistema pues bastante gestionado de una forma, vamos a decir, caótica, ¿no? Es decir, se derriba el sistema anterior, fuese bueno o malo, y se da por supuesto que tras ese derribo, pues las fuerzas del mercado harán surgir un nuevo sistema y es en esa fase de transición donde se produce claramente un colapso. Pero claro, lo que sí nos decían estas cifras macroeconómicas es que no había habido un colapso real antes del derribo, del cambio de sistema, ¿no? Claro, esto lo hemos ido aflorando de vez en cuando, ¿no?, simplemente transmitiendo nuestra perplejidad por algo que contrastaba con lo que es, ya digo, la opinión pública y la opinión generalizada en los analistas occidentales, y recientemente lo hemos contrastado con la evolución de la economía occidental y de la europea en particular en los últimos años. Porque, claro, hemos visto que la evolución de la economía occidental es la de una economía prácticamente estancada. En los 15 últimos años, Europa no ha sido capaz de crecer al año por encima del 1%, siempre ha estado por debajo, con medias del 0,5, del 0,7, del 0,9, pero manteniéndose por debajo del 1%, que eso es una economía claramente estancada y, desde luego, con un nivel de estancamiento mucho mayor que el de la Unión Soviética en los últimos años. Y, sin embargo, durante estos 15 años no hemos dicho, bueno, tenemos un nivel de crecimiento bajo, luego tiramos el sistema por la ventana, ¿no? Entonces, esto sí nos ha impulsado otra vez a reavivar ese análisis, es decir, de qué es lo que pasó realmente con la economía soviética y qué es lo que ha pasado en la economía europea, ¿no? Bueno, sí es cierto que hay una constatación clara de que la economía soviética no colapsó, tuvo niveles de crecimiento y llegó a niveles de crecimiento inferiores,
Pero bueno, esto es algo que en la economía occidental ha pasado de forma recurrente, ¿no? Y sí hemos hecho un análisis posterior porque en base a comentarios que nos aportaban el dato real de problemas de suministro en la economía soviética. Es decir, de que sobre todo en determinados bienes se producía este fenómeno de las colas, como consecuencia de que había problemas de suministro. Aquí hay dos datos. Por un lado, se nos argumentaba de que había determinados bienes de consumo básico que estaban mantenidos a precios bajos de forma premeditada por razones sociales, y que como se mantenían a precios artificialmente bajos, esto generaba automáticamente este fenómeno de las colas. Es decir, el ajuste que se podía haber producido, que se produce de forma natural en la economía de mercado, pero que se podía haber realizado también en Rusia en base a precios, no se quería generar ese ajuste subiendo los precios porque eran bienes básicos y se quería mantener su precio artificialmente bajo, vamos a decir, artificialmente en el sentido de que no se ajustaban los precios a la mayor demanda, ¿no? Bien, pero por otro lado, sí vemos analizando la estructura de la economía soviética, vemos una estructura en la que había fácilmente problemas de suministro como consecuencia de que no se hacían los esfuerzos en los bienes de consumo que se podían hacer en las economías occidentales, ¿no? Bueno, y viendo qué es lo que había detrás de esto, porque esto es algo que fácilmente se puede decir, es decir, la economía soviética mantenía su capacidad de producción y el incremento de su capacidad de producción, en que fuese a niveles inferiores que en los anteriores, pero esa capacidad de producción se destinaba más a inversión y a producción de bienes de producción y de armamento que a bienes de consumo. Y claro, esto estaba muy relacionado con el contexto de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué? Es un contexto en el que la carrera de armamentos obligaba a la Unión Soviética a una proporción de gasto militar muy superior a la de los países occidentales. Entonces, analizamos también la evolución del peso de los gastos de armamento en la historia de la Unión Soviética y vemos cómo se producen incrementos sustanciales en el destino de la producción al gasto de armamento, muy relacionados con la evolución de ese gasto en Estados Unidos. Es decir, son incrementos posteriores a los incrementos que se producen en Estados Unidos en dos periodos, en los años 60 por un lado y en los años 80. Y ahí tenemos que recordar cómo en la época Reagan se hablaba de forma expresa de cómo existía un objetivo estratégico por parte de Estados Unidos de crear dificultades a la economía rusa a través del incremento de los gastos de armamento. Es decir, se decía, vamos a ahogar a la economía rusa obligándoles a gastar más en armamento. Entonces, Estados Unidos incrementa el gasto en armamento, se ve siempre que el incremento ruso, incremento soviético es posterior, pero es un incremento que cuantitativamente es comparable con el de Estados Unidos, pero que proporcionalmente, claro, es mucho mayor, porque la economía soviética en su conjunto tenía un peso menor. Es decir, cuando la economía, por sintetizar de alguna forma, si tu economía es la mitad y que tienes que gastar lo mismo en armamento que otra economía que es el doble, pues proporcionalmente tu economía tiene que destinar a armamento, a gasto en defensa, el doble, ¿no? Y entonces esta tensión de la economía soviética le obligaba seguramente a contener el gasto de producción en consumo, ¿no? Y esto probablemente está relacionado con dificultades a la hora de que los ciudadanos soviéticos dispusieran, como ellos querían, del nivel de gasto de ciertos bienes de consumo en el nivel en que ellos querían. Pero no estamos hablando en su conjunto de una economía que no tuviese capacidad de producción, funcionaba y tenía capacidad de producción suficiente, pero estaba obligada, por estas razones estratégicas, a destinar más de lo que ellos hubieran querido a bienes de inversión y a gasto en defensa que a gasto de consumo, ¿no? Seguramente esto es un cuadro macroeconómico que explica muy bien lo que estaba sucediendo. Pero también
es un cuadro que contrasta con lo que hemos pensado siempre sobre la economía soviética, porque hemos pensado que esa estructura de economía pública en su conjunto era ineficiente, ¿no? Y como era ineficiente, colapsó. Primero, no colapsó. Segundo, no era ineficiente desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Es decir, porque podían mantener una capacidad de producción, lo que pasa que tenían que destinar parte de esa capacidad de producción, una gran parte de esa capacidad de producción a gasto en defensa, ¿no? Bueno, esto es un cuadro que se añade, por ejemplo, a otros datos que nosotros hemos ido recogiendo durante estos años, sobre, por ejemplo, datos muy significativos. Por ejemplo, uno de ellos es el de la economía de Bielorrusia, ¿no? Ujú. Ahí nos encontramos con un caso excepcional en Europa del Este, de un país de 10 millones de habitantes que ha mantenido una economía fundamentalmente pública. Y esto fue para nosotros otra sorpresa, algo que era aparentemente imposible, ¿no? Una economía en un 80% pública y que ha mantenido niveles de crecimiento comparables con los de los países de alrededor y muy superiores, por ejemplo, evidentemente a los de Ucrania, ¿no? Bueno, seguramente hay que profundizar más, pero esto nos revela en principio que una economía fundamentalmente pública es perfectamente o puede ser perfectamente competitiva con las de economías de mercado, economías fundamentalmente privadas de los países occidentales. Y esto ya en sí mismo nos rompe todos estos esquemas en los que hemos dado por supuestos durante estos años, ¿no? ¿Por Hay qué otros, justamente, Adrián, te iba a preguntar eso, ¿no? Y disculpa la interrupción, ¿por qué tiene ese lastre la economía pública o esa espada de Damocles de que no funciona, de que funciona mejor lo privado? ¿A qué se debe este pensamiento en general? ¿A que hay ejemplos de que realmente la economía pública está mal llevada? Eh, ¿O cómo lo interpretas tú? Bueno, vamos a ver, hay argumentos teóricos que lo explican, pero yo creo que el cambio fundamental se produjo precisamente en los años 90. Y bueno, hubo un primer cambio con la introducción del modelo neoliberal a partir de los 80, pero fundamentalmente en los años 90, en el momento en que cae la Unión Soviética y en los sistemas socialistas de Europa del Este, por un lado, y China cambia su sistema económico, en el que se traslada, digamos, a la opinión pública esa concepción general de que lo público no funciona. Y ahí tenéis lo que ha pasado en lo público, las empresas públicas no funcionan. Ahí tenéis lo que ha pasado en Europa del Este y ahí tenéis lo que ha pasado en China, ¿no? Pero desde un punto de vista argumental, vamos a ver, se suele decir que las empresas públicas no tienen, digamos, el dinamismo que tienen las empresas privadas, no tienen la implicación, la cercanía a la realidad que tienen las empresas privadas, precisamente a través de los mecanismos de mercado. Hay una serie de argumentos que tienen una lógica teórica, pero que funcionan fundamentalmente para las empresas pequeñas y medianas. Es decir, cuanto más grande es una empresa privada, menos funciona esa lógica. Sus inconvenientes teóricos son cada vez mayores, se aproximan en este sentido cada vez más los problemas de burocratización o de alejamiento de la realidad práctica se acercan en las empresas privadas más cuanto más grandes son a los de las empresas públicas, ¿no? Y esto lo vemos pues, desde diferentes perspectivas, pero en las empresas medianas el empresario, incluso en las pequeñas, el empresario puede estar muy motivado, pero los trabajadores no tienen esa motivación tan directa que tiene lógicamente el empresario que se apropia de los beneficios generados, ¿no? Y cuando las empresas ya son mayores, en las empresas medianas y grandes, ya el empresario ya deja de ser el gestor, nombra a una persona contratada, como se hace también a las personas públicas, para gestionar la empresa, con lo cual también los incentivos de ese gestor no son los del propietario. Esto es mucho mayor cuando ya la empresa va a bolsa, digamos, el empresario que controla es solo uno más de los dueños de la empresa. Casi todos son empresarios financieros que están cada vez más lejos de la gestión. Es decir, hay una serie de elementos que aproximan
los problemas estructurales de las grandes empresas privadas a los de las empresas públicas y, por otro lado, no les dan las ventajas, digamos, de finalidad social que tienen las empresas públicas, ¿no? De poder actuar en función del interés social, ¿no? Un elemento también muy importante que para nosotros nos ha hecho reflexionar mucho al respecto es el de lo que está pasando en los últimos años en los países emergentes, ¿no? Porque esta imagen de que los sectores públicos en países como China o Rusia eran un resto del pasado, que iban a menos cada vez, pues no responde a la realidad. Es decir, lo que estamos viendo en los últimos años es que, al contrario, China está manteniendo y reforzando su sector público, que Rusia también está haciendo lo mismo, está progresivamente dando marcha atrás en distintos sectores, reforzando su sector público, sobre todo en sectores estratégicos o en sectores de grandes empresas, ¿no? Bueno, esto ya nos lleva, y además lo están haciendo eficientemente, y esto les está permitiendo posicionarse en distintos sectores de forma eficiente. Estamos viendo cómo el peso de las empresas públicas, de las grandes empresas públicas en el mundo, es cada vez mayor. Hace 20 años eran aproximadamente un 5%, ha ido creciendo hasta cerca de un 20%, fundamentalmente gracias al impacto de China, también de otros países emergentes. Con lo cual, vemos cómo, por lo menos, nos están diciendo Rusia, China, los países emergentes, que en los sectores estratégicos y en las grandes empresas, las empresas públicas pueden funcionar también o mejor que las privadas, ¿no? Y luego, con respecto a las empresas pequeñas y medianas, tenemos estos dos grandes, vamos a decir, retos, de hecho, que nos están llevando nos obligan a un análisis más profundo sobre qué pasa con las economías públicas en su conjunto, que son qué es lo que realmente pasó en la Unión Soviética, por un lado, y este reto, por ejemplo, de Bielorrusia, ¿no? De un 80% de la economía pública y que está funcionando de una forma fundamentalmente eficiente, ¿no? Hay que profundizar más, porque, claro, esto nos podría llevar a cuestionarnos si estos problemas de acercamiento a la realidad o de implicación de los pequeños empresarios se compensan con ventajas de otro tipo, de planificación o de objetivos sociales, también incluso en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Pero necesitaríamos una profundización que tendría que ser mucho mayor. Nosotros ahí no nos atrevemos todavía a sacar conclusiones claras, ya digo, en esos dos ámbitos. Primero, economía de Bielorrusia. Segundo, últimos años de la economía soviética, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasaba en su conjunto? Adrián, a grandes rasgos, se puede decir que, y de acuerdo a la situación económica europea actual, el PIB y demás, ¿no? Y teniendo en cuenta también la situación económica de la Unión Soviética en el momento de la caída, su PIB y demás, se podría decir que económicamente hablando y cortando muy grueso, la Unión Soviética económicamente cayó por mucho menos de lo que podría o de lo que le está pasando a la Unión Europea hoy en día? Bueno, yo diría que desde el punto de vista económico esto es muy claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese estancamiento de 15 años de la Unión Europea viene después de un periodo de casi 30 años de crecimiento progresivo, de acercamiento a esa situación de estancamiento. Pero es que además ese estancamiento lo estamos manteniendo a costa del hundimiento demográfico, que ha sido fundamental para impulsar el mantenimiento de la economía, y de un creciente sobreendeudamiento. Es decir, no es solo que los resultados sean de estancamiento, sino que estamos en un proceso de desestructuración de nuestra economía y de nuestra sociedad que han sido inevitables para poder mantener la economía, con lo cual sabemos que es una economía claramente insostenible. Desde el punto de vista de que, bueno, evidentemente esa sería una conclusión clara. El estancamiento económico de Europa en los últimos 15 años es mucho más grave que el estancamiento económico, como tú decías, de la Unión Soviética en sus últimos años. Pero, claro, la segunda cuestión sería
Claro, si eso es así, ¿por qué las consecuencias aparentemente son tan distintas? Pero claro, tendríamos que buscar la explicación en argumentos de tipo más social o político, ¿no? Sí, aunque no hemos profundizado demasiado, sí hemos visto algunos factores que habría que tener en cuenta. Por un lado, ¿en qué medida la clase política europea está tan implicada en el sistema que no es capaz por sí misma de cuestionarlo? Y al contrario, es posible que la clase política que controlaba la Unión Soviética tuviese incentivos muy claros en el cambio de sistema. Y esto, algunos autores lo han apuntado, tiene una lógica evidente, pero una lógica que nosotros la hemos visto también en todo tipo de movimientos sociales, no solo en los países socialistas, sino que lo vemos en las cooperativas, lo vemos en organizaciones sociales, en las que hay un constante, vamos a decir, desasosiego en los gestores, porque sus retribuciones no son las que podrían conseguir con niveles de gestión o complejidad de gestión similar en una empresa de tipo capitalista. Es decir, en cooperativas o en ONGs, por ejemplo, con una complejidad, un número de trabajadores importante, y dices, si esto fuera una empresa capitalista y yo fuese el dueño, yo podría ser millonario, ¿no? Y algo similar fácilmente se estaban planteando las élites, puede ser que se plantearan fácilmente las élites de la Unión Soviética, y que gestionaban, muchos de ellos gestionaban empresas con decenas o cientos de miles de trabajadores, sino claro, viendo lo que estaba sucediendo en empresas similares de tipo capitalista en Occidente, es que si yo, en vez de ser un mero gestor de estas empresas, fuese el dueño de las mismas, pues sería un multimillonario, ¿no? Y esto que fuese un atractivo muy importante para que determinadas élites apostaran por un cambio de sistema con uno u otro argumento. Ha habido aspectos incluso sorprendentes, porque los datos sobre la evolución de la economía soviética en los últimos años, bueno, fueron desde Occidente muchas veces cuestionados con el argumento de que estaban falseados, ¿no? Pero hemos visto, estos datos se han rehecho por distintas instituciones occidentales, incluso por la CIA, ¿no? Pero a la hora de rehacerlos no han diferido sustancialmente en lo más importante, que es lo que hemos comentado, que no hubo realmente un colapso de la economía soviética. E incluso en algún caso los datos elaborados por la CIA daban niveles de crecimiento superiores a los datos oficiales de la Unión Soviética. Es decir, con lo cual es incluso posible que la propia élite de los últimos años estuviese quizás pretendiendo aportar datos negativos para justificar el cambio político, ¿no? Esto no hay que descartarlo, porque de hecho sabemos que muchos de los gestores de grandes empresas soviéticas luego se hicieron multimillonarios gracias a hacerse fácilmente y de forma casi gratuita con el control o la propiedad de empresas que hasta entonces eran públicas. Bueno, evidentemente pudo haber otros factores de tipo político, como la presión internacional, el impacto de la Guerra Fría, esta presión por el mantenimiento de unos costes de un gasto militar disparatado, las tensiones por el carácter plurinacional de la Unión Soviética, bueno, una serie de factores sociales o políticos que pudieron empujar a un cambio político caótico, ¿no? Y a un cambio económico caótico. Nosotros ahí no hemos profundizado suficientemente, pero sí parece claro que ese cambio, ese hundimiento de la Unión Soviética hay que buscarlo fundamentalmente en factores políticos, sociales, más que en factores económicos. Claro, uno entonces se plantea, ¿no, Adrián, qué hubiera pasado si no hubiera habido esos intereses políticos de por medio, ¿no? Respecto a la caída de la Unión Soviética desde dentro, y qué hubiera pasado si también la Unión Soviética no se hubiera visto abocada a ese gasto militar, ¿no? Sí, vamos a ver, ahí podemos especular, ¿no? En dos direcciones. Por ejemplo, hay quien ha hecho referencia a que algunos sectores apostaban por una evolución similar a la de la economía china, pero que esto no fue posible por el caos político que se generó en la época de Gorbachev. Y podemos especular en ese sentido con una evolución
de la economía soviética de una forma similar a lo que fue la economía china, con una privatización masiva que al final hemos visto que está haciendo una privatización masiva en empresas pequeñas, medianas y no estratégicas, pero con un mantenimiento de un control público de las empresas estratégicas y las grandes empresas, que hubiera sido, claro, un contexto sensiblemente distinto, pero al que 30 años después parece que de una forma u otra se está acercando Rusia de alguna forma, ¿no? Y otra especulación podría ser una evolución similar a la que se ha registrado en Bielorrusia, ¿no? En la que no hubo un colapso político como el que sucedió en Rusia y nos encontraríamos con una economía con una evolución en ese caso pues más natural, con una privatización limitada de algunos sectores como por ejemplo microempresas en el ámbito de servicios, etcétera, una economía seguramente más ágil en el ámbito de los bienes de consumo, pero que aparentemente, si los datos de Bielorrusia fuesen extrapolables al conjunto de la Unión Soviética, con una Unión Soviética que hubiese mantenido un dinamismo económico, una cierta flexibilización social y política y una flexibilización económica en ese ámbito de los autónomos y microempresas en el ámbito del sector servicios, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden agregar a esto de lo que estamos hablando para redondear, Adrián? Bueno, podemos agregar las incógnitas, ¿no? Es decir, bueno, desde dos perspectivas. La más importante para nosotros es lo que tenemos que hacer al respecto en Europa o en Occidente, ¿no? Es decir, lo que esto nos dice con respecto a nuestra capacidad de análisis y a lo que tenemos que revisar cara al futuro. Durante la posguerra tuvimos un sector empresarial público muy importante, que fue muy importante para mantener ese dinamismo económico de la posguerra y crear esa estructura de lo que hemos llamado el estado del bienestar. Que quizás esto lo cuestionamos, hemos pensado que por razones de teoría económica, pero seguramente lo hemos cuestionado excesivamente. Y que si tenemos en cuenta lo que ha pasado en los últimos 15 años y la falta de dinamismo de nuestro sector privado, pues es muy posible que reactivar la capacidad de dinamismo público empresarial cara al futuro, pues sea un elemento central de nuestras políticas públicas y de nuestras políticas económicas de aquí en adelante. Claro, tenemos barreras teóricas, conceptuales y políticas tremendas en este sentido. Tenemos muchos responsables políticos que rechazan el concepto de empresa pública sin más análisis, ¿no? Y claro, esto nos está diciendo que sin cambiar de clase política es muy difícil empezar a utilizar los aspectos positivos que nos puede aportar las empresas públicas y el sector público empresarial, pero que esto puede ser algo imprescindible para el futuro. Si las empresas privadas no funcionan, y de hecho, como digo, en los últimos 15 años apenas están invirtiendo, en Europa la inversión en I+D está estancada, hemos perdiendo posiciones constantemente en unos y otros sectores por falta de dinamismo. Bueno, pues es muy fácil que pudiéramos realizar apuestas estratégicas claves en base, como están haciendo los países emergentes, a apuestas por grandes empresas públicas que dinamizaran la inversión, la investigación y la innovación en sectores claves. Pero esto lo podemos argumentar desde un punto de vista teórico, pero tenemos una Europa paralizada en el ámbito teórico, en el ámbito del análisis empresarial, del análisis económico y, sobre todo, fundamentalmente, en el ámbito político. Una clase política que es incapaz de analizar. Esto es lo que nosotros les estamos pidiendo, analizar con objetividad, qué es lo que la empresa privada y la pública puede aportar a la sociedad europea, ¿no? Porque esto es lo que observamos ahora claramente en los países emergentes, ¿no? Podemos decir que superaron de alguna forma el mito de que todo lo público es siempre mejor y que ahora tienen una capacidad en países como China o Rusia de analizar con objetividad en cada caso qué es lo que las empresas públicas y las privadas pueden aportar a la sociedad
y tomar decisiones en función de ello. Y es una capacidad que nosotros perdimos totalmente en Europa y que tenemos que recuperar de forma inmediata si queremos ser capaces de hacer frente a los retos de futuro, ¿no? Vamos a intentar analizar con objetividad qué es lo que la empresa pública y la privada aporta y tenemos que analizar en cada caso, en cada empresa, en cada sector, qué es lo que uno y otro sistema pueden aportar. Pero si no somos capaces de superar los prejuicios ideológicos al respecto, pues vamos a mantenernos en una especie de callejón sin salida del que al final no va a poder salir ni la economía europea ni la sociedad europea, ¿no? Muchas gracias, Adrián, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Muy bien, Javier, gracias a ti y encantado de colaborar contigo.